Ya hay aula invertida. Yo lo que tengo apuntado, porque Pero buenísimas. yo le iba a decir que no, pero mírelo. Ahí quiere estar metido. Buenos días, compañeros. A nosotros nos correspondió el virus de Mayaro. Bueno, con respecto a la taxonomía del virus, este pertenece a la familia Togaviridae del género alfavirus y también pertenece a un complejo semblítico forestal del subgrupo Unavirus. Este es un virus del ARN de cadena sencilla, sentido positivo, que tiene dos marcos de lectura. Uno de 42, conocido como 42S, y el otro como 16S. Bueno, el ARN, bueno, el genoma está compuesto por 12 kilobases y es muy mutagénico por lo que le confiere una gran adaptabilidad. ¿Qué otro virus es alfa? El chikungunya, ¿no? Entonces, los clavevirus, ¿cuáles eran? ¿Cuáles? Dengue, fiebre amarilla. Y los alfa, chikungunya. Bueno, en la parte del 42S es con respecto a las proteínas no estructurales conocidas como NSP1 y ANSP4. Y en la parte de 16S ocupa un tercio del genoma, que es la más chiquita, y se encuentran las proteínas estructurales de la E1 a la E3, como la proteína C también y la proteína 6K. Ahora, por la parte del genoma, pues como ya vimos, está organizado en dos secciones. Uno primero que es para las partes de proteínas no estructurales y otro después para las proteínas sí estructurales. Entonces, aquí en la parte cercana al 5' vamos a encontrar las proteínas de NSP1 a NSP4 que se encargan de los procesos de replicación. Entonces, entre ellos tenemos por ejemplo, la proteína NSP1 es una proteína requerida para la replicación viral y se encarga de la protección y producción del ARN viral. Luego está la NSP2, que tiene varias secciones que se utilizan para el proceso, como por ejemplo la acción helicasa. Y las demás proteínas no estructurales se asocian para generar un complejo de replicación. Por la parte de las proteínas no estructurales encontramos la proteína C, que está asociada a la cápsula. Chicos, silencio, por favor, no ponen cuidado a sus compañeros, hay por ahí un murmullo. Y eso también entra en el parcial, ¿no? Lo que estos mismos. Entonces, por favor, continúa. Y después tenemos las proteínas E1 hasta E3. Entonces, E1 es la proteína que se encarga de la adhesión al receptor y permite el ingreso del virus. Y E2 es la proteína de fusión que permite el ingreso mediante enidocitosis. E3 es otra proteína asociada a la superficie y esta se utiliza para facilitar el tráfico de las demás proteínas, pero eventualmente esta tiende a desprenderse de la estructura. Con respecto a los genotipos, tenemos dos genotipos filogenéticos. El primero, el D, que está ampliamente distribuido en Sudamérica, y luego el L, que está limitado principalmente a Brasil. También sugieren un nuevo genotipo, el genotipo N, que se mencionan algunas clasificaciones recientes, pero aún no
las células epiteliales y su replicación es exclusiva del citoplasma por medio de la formación de esférulas. De esta manera, en membranas endosomales. Estas membranas lo que hacen son secuestrar endosomas y lisosomas para crear esférulas. ¿Dónde ocurre la replicación? Mientras este se protege de RNasas y interferones. Bueno, entonces la ruta del virus es que tras la picadura del vector, el virus se replica primero en las células dendríticas y los fibroblastos de la piel. Luego, el virus pasa a su amplificación en los ganglios linfáticos regionales, donde ocurre una replicación masiva antes de hacer la viremia. Y tercero serían los sitios de tropismo. El virus tiene 3 sitios de tropismo, que es donde ocurre el daño principal. El músculo esquelético, que ahí se replica en los miocitos, causando miocitis. La membrana sinovial, que son las articulaciones, se replica en los macrófagos sinoviales y desencadena una inflamación crónica. Y por último es el hígado y el vaso, que no es tan común, pero pues ahí se replica en el sistema mononuclear del fagocito. Y ya. O sea, en comparación a los otros virus que hemos visto, ¿hay diferencias con el sitio de replicación, con la vía de ingreso y la forma de diseminación? Entonces, la vía de ingreso es igual, ¿cierto? Siempre replican bien la primera etapa y se disemina a nódulos linfáticos o vía hematógena, ¿cierto? Hace viremia. Estos virus hacen viremia, es decir, los podemos encontrar en sangre. Y al ser un virus de la misma familia, primo hermano de chikungunya, entonces también produce problemas articulares, inflamación en esos tejidos. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora con respecto a vectores y tipo de ciclo, cabe aclarar que hay 2 vectores principales, que es Haemococcus y Aedes, pero entonces vamos a hablar primero de Haemococcus. Bueno, antes de iniciar también hay una mayor prevalencia en trabajadores agrícolas, ya les voy a mencionar por qué. Haemococcus es un vector que principalmente se encuentra como en zonas boscosas, tipo en selva, y ellos se alimentan principalmente, pues son hematófagos, se alimentan principalmente de la sangre de los monos, pero presentan una alta adaptabilidad. Entonces, si una persona llega a invadir su hábitat, pues va a poder alimentarse de la sangre del humano. Por otro lado, las hembras van a poner los huevos en árboles, aunque también pueden ponerse en recipientes cerrados donde pues digamos que haya humedad. Y por otro lado, pues sí, una baja antropofilia, pero una alta adaptación, como les mencionaba anteriormente, aunque eso es por la invasión del nicho. Por otro lado, tenemos es que el puente de este ciclo rural, digamos, para llegar a un ciclo urbano es Aedes, porque Aedes pues presenta una mayor antropofilia y él está obteniendo como una expansión geográfica, lo que hace que sea más fácil que llegue pues al ciclo urbano. Y acá lo que les mencionaba, Aedes albopictus, principalmente antes era como se ubicaba en zonas también selváticas, pero está expandiéndose geográficamente, llegando a las zonas urbanas, donde pues facilita como este salto del virus desde una zona rural a una zona urbana. Y pues bueno, acá es como tal el ciclo de Aedes albopictus, que pues ha sido uno como de los que más se han reportado como vector de este virus. Y pues por acá es como un resumen también que encontramos entre el ciclo selvático y rural y el urbano. Bueno, en cuanto a los síntomas, están muy relacionados con el proceso que mencionaba inicialmente mi compañera cuando hablaba de pues, el ciclo de replicación. Entonces vamos a tener síntomas como dolor de cabeza, la fiebre relacionada con los procesos de viremia, escalofríos, pues también van de la mano con la fiebre, tenemos dolores articulares, malestar general y sarpullido de enrojecimiento que es ocasional. En este caso, el dolor de las articulaciones es uno de los síntomas más representativos de esta infección, ya que este virus tiene cierta afinidad o cierto tropismo por los condrocitos, que son las células de las articulaciones. Entonces, esto va a aumentar los procesos inflamatorios y va a causar pues, la inflamación de las mismas y por ende el dolor, y también hay unos casos en que puede evolucionar a una artritis reumatoide.
aquí es más que todo pues lo que mencionaba mi compañera del ciclo. Entonces inicialmente por la picadura del mosquito, entonces va a infectar los fibroblastos y queratinocitos que puede ocasionar el sacudido o enrojecimiento, pero pues este es ocasional, también depende de la reacción inmunológica. Y pues también sabemos que puede afectar el cerebro, pero esto es poco común, sin embargo puede relacionarse pues con síntomas nerviosos o alteraciones del mismo. Bueno, cuando esto se desarrolla una presentación crónica, se pueden llegar a desarrollar problemas como miocarditis o enfermedades neurológicas o autoinmunes, como dijo mi compañera, como la artritis reumatoide. Esto se ve más que todo como la respuesta inmune. Por ejemplo, en el caso de la artritis se debe a que esta elevada respuesta de citoquinas hace que los macrófagos se desarrollen a osteoclastos maduros, y estos son los que se encargan de la reabsorción del hueso y de la degradación del cartílago. Bueno, se considera que la mortalidad de este es generalmente menor al 1% su tasa de letalidad. Además de eso, pues se caracteriza principalmente por ser una enfermedad aguda, autoril aguda autolimitada. En algunos casos pues, se puede presentar una artralgia persistente o crónica que puede llegar a desarrollarse en muy raras ocasiones como una complicación neurológica, como ya lo mencionaban mis compañeras, ya sea una meningitis o una encefalitis. Más que todo, eso se centra en las complicaciones, ya que su mortalidad, al no ser tan alta, presenta un problema como salud pública en cuanto a la morbilidad, ya que presenta un problema para las personas en cuanto a las complicaciones artrálicas que se vayan generando, ya que este síntoma de la artralgia puede durar ya sea meses, incluso años, y pues esas prolongaciones son las que afectan a la población. Por otra parte, en esta imagen podemos ver, por así decirlo, la distribución geográfica que tiene este virus. Entonces, por una parte tenemos la leyenda que nos dice, por ejemplo, el primero, que serían los casos reportados del virus del Mayaro en humanos, donde se puede ver, digamos, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en las Guyanas, principalmente en estos lugares es donde se tuvieron estos reportes. Por otra parte, también tenemos como, digamos, la prevalencia de la enfermedad, o sea, lugares donde anteriormente se había diagnosticado, que ya pues comprende la parte de Perú, Brasil, también de una parte de Argentina, entonces Brasil, perdón. Y por otra parte, esto se saca de un artículo, entonces en el reporte que ellos hicieron fue principalmente en Perú, donde encontraron como nuevos casos. Y finalmente podemos ver en la parte de América Central cómo hay casos en Panamá, en Nicaragua y Costa Rica, que eso sería una evidencia serológica, o sea, tomaron muestras sanguíneas y ahí se podía evidenciar los anticuerpos contra el virus. Es importante también mencionar el hecho de que para este virus es difícil como diferenciar del chikungunya, ya que pues son síntomas muy similares y generalmente se suele mal diagnosticar. Es por eso que pues realmente los reportes son muy escasos y pues difíciles de diferenciar. Y como son enfermedades que se autolimitan, entonces el médico obviamente no va a gastar en una prueba, lo que le dicen al paciente es vaya, guarde el esposo y que espere a que se recupere. Entonces hay un subregistro con todas estas cosas. Y pues ya para finalizar, sobre la vacuna, no existe una vacuna aprobada para el uso humano contra este virus. Sin embargo, bueno, su prevención se basa en el control de vectores y en evitar la picadura pues, de estos mosquitos. Sin embargo, se han desarrollado estudios e investigaciones, sobre todo en la Universidad de Oxford, donde hacen una vacuna basada en partículas similares a virus y se ha probado el desarrollo de una inmunidad robusta y duradera en ratones, pero falta pues, realizar ensayos clínicos ya para humanos. Y esto se ve limitado ya que esta enfermedad tiene una baja prioridad global porque está como limitada geográficamente, y además evaluar la eficacia de una vacuna es difícil ya que puede, como ustedes ya acaban de decir, generar una reactividad cruzada con otro virus. Y ya eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre este virus? ¿No? ¿Quedó claro? Listo, entonces pasamos a orgullo. Y terminamos con todo lo que son arbovirus.
Ay, ay, ay. Ya se relajó. Que hace parte del género Orthobulliavirus y es de las peribulliariales. Este virus es un virus de ARN monocatenario en sentido negativo y lo más característico es que su ADN se encuentra dividido en tres segmentos: small, medium y large, los cuales se encargan de codificar proteínas. Eso lo explica en la siguiente diapositiva. Este virus mide 120 nanómetros, cuenta con el virus cuenta con una membrana lipídica que dedica el colesterol y esfingomielina. Y aparte de presentar glicoproteínas que son esenciales para el proceso de invasión celular. Ahora sí. Bueno, este virus tiene un ARN monocatenario en sentido negativo trisegmentado. El genoma se divide en tres partes que cada una codifica cierto tipo de glicoproteínas o polimerasas. Por ejemplo, el segmento S, que es la proteína N que codifica para la nucleocápside. Por otro lado, también tenemos el segmento M, el cual va a producir glicoproteínas, que son las que están cubriendo la membrana, y van a cumplir un rol clave a la hora de la invasión del virus, de la adhesión y la fusión del virus con la membrana. También tenemos el segmento L, que el segmento L es el más largo y es el encargado de producir una polimerasa dependiente de ARN. Y para explicar las proteínas, el segmento S va a codificar la proteína N, que es la que va a formar como tal la cápside. Esta proteína es importante porque el Oropuche presenta algunos fenotipos que, según investigué, son 4 y se debe principalmente a la constitución de esa proteína N, la cápside. Luego está la proteína NS minúscula, la cual está encargada de modular, como por así decirlo, la respuesta inmune de los perros, bloqueando el interferón. Las glicoproteínas, entonces ya como dije, la N y la GC son para adhesión y fusión. La proteína SM también ayuda a modular la respuesta inmune, pero de todas maneras que no han sido estudiadas completamente. Y principalmente eso. Bueno, ahora pasamos a hablar del vector. El vector principal que tenemos en el Oropuche es Helicoides paraensis. Este se caracteriza porque habita en zonas boscosas, especialmente cerca de cuerpos de agua, y algunos mosquitos también que lo pueden transmitir es, por ejemplo, Pullets facial. Este se caracteriza por ser antropofílico, que es que listo, este tiene sus ritmos como por cierto sangre, pero especialmente por la sangre humana. Suelen ser más activos como a los atardeceres y suelen estar presentes en suelos húmedos, materia orgánica en descomposición. Se dice que de cada 12 de los Helicoides paraensis, uno contiene el vector infeccioso. Su ciclo de vida consta de 4 etapas: de huevo, larva, pupa y adulto. Bueno, entonces vamos a hablar de la replicación del virus Oropuche. Este virus va a utilizar principalmente el citoplasma de la célula huésped y va a utilizar un sistema que se llama ESCRT para poder moldear y cortar las nuevas membranas virales. Este va a utilizar adicionalmente también el aparato de Golgi, va a secuestrar las membranas para ensamblar las partículas virales y adicionalmente el virus obtiene esta membrana lipídica aparte de la gemación interna en este organelo. Principalmente tiene un copido por los monocitos y los linfocitos y adicionalmente esto en órganos como sería el hígado o el vaso. Principalmente también estoy en los tejidos críticos que serían las neuronas y los tropoblastos. Ahora, aquí está entonces el tipo de ciclo. Entonces, el tipo de ciclo está principalmente dividido en dos partes. La parte que sería la urbana y la parte que está esta parte de la izquierda, que es la selvática. Esto tiene diferentes tipos de reservorios. Entonces, por ejemplo, se ha logrado encontrar por lo menos en las aves, en estos mamíferos,
y también en este que es Paraibus tribrachus, que era un animal de goce, y en estos reservorios va a transmitirse el virus principalmente al humano mediante ese que sería el vector que ya hablamos. Luego esto va a pasar al otro ciclo mediante otros insectos, que sería otros dos géneros que también son importantes para este virus, y no se ha logrado, o por lo menos no se ha reportado en la literatura, que esté en animales domésticos. Tampoco se ha encontrado que haya una transmisión directa de humano a humano. Principalmente va a utilizar únicamente el insecto para poder transmitirse el virus. Y adicionalmente ahí están los géneros del insecto que va a utilizar, que es Aegypti y Ocholerotatus. Y otros hospederes incidentales que se han encontrado son los patos y también los pollos. A manera de síndrome clínico predominante, tenemos que se presenta un síndrome febril agudo hipoalmovirosis, en el cual se destacan las fiebres altas de inicio súbito, las cefaleas intensas, mialgias artrálgicas, exantemas y náuseas, e incluso pueden haber fotofobia. Entonces, esto es importante conocerlo debido a que este tipo de virus puede presentar un curso bifásico en donde pues paran los síntomas y vuelven como a recaer. Los brotes específicamente se dan en zonas tropicales, especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Y bueno, por otro lado, a los 7 días, normalmente las personas infectadas a los 7 días ya presentan mejoría, aunque el 60% de los casos pues, se ha visto que duran hasta semanas o pueden presentar complicaciones graves como la meningitis. Y finalmente, por la parte del síndrome clínico, normalmente no se habían presentado muertes, aunque en el 2024 fueron los primeros reportes, 2 en adultos jóvenes que pues, estaban sanos y fueron infectados por el virus y pues fueron casos mortales. Bueno, en cuanto a las complicaciones, en algunas personas, generalmente en menos de una de cada 20, se puede presentar una enfermedad más grave. Está asociada a meningoencefalitis o a síndromes hemorrágicos. En raras ocasiones, este virus puede provocar el síndrome de Guillain-Barré, en donde estos síntomas pueden durar varias semanas o meses, pero por lo general los pacientes se recuperan completamente del síndrome. También hay que recalcar que hay un alto riesgo de transmisión de madre a feto durante el embarazo, y esto está asociado a muerte fetal, a abortos espontáneos y a microcefalia recién nacida. En cuanto a la mortalidad de este virus, como lo decía anteriormente mi compañera, los casos son muy escasos, o sea, hay pocos casos, y los que se dan principalmente es por complicaciones o una respuesta exacerbada del paciente. Y bueno, finalmente, no existe una vacuna para este tipo de enfermedad. Según lo que indagamos respecto a eso, es como que esta enfermedad no es como muy común y es de baja importancia a comparación de las otras que sí se les dedica como mucho más investigación, estudio y trabajo. El manejo que se puede hacer, porque por la baja presentación de esta patología. Entonces, en este caso lo que hacen es como más un cuidado y un control de los síntomas, porque digamos que analgésicos, antipiréticos para el control de las fiebres, mucha hidratación y mantener a la persona como en reposo. Entonces, también hay muchas relaciones que recomiendan evitar el uso de aspirinas y aires para evitar como complicaciones hemorrágicas en un estado más avanzado de la patología. Muchas gracias. Listo, chicos, entonces estos virus son menos prevalentes, claramente, y son difíciles de diagnosticar por clínica, pero es importante que ustedes sepan que están circulando, que están menos prevalentes y que seguramente van a seguir entrando o van a seguir teniendo otros argumentos por ahí en algún momento que existen aparición.
porque son virus que han estado circulando muchos años en zonas selváticas y simplemente han empezado a salir de esas zonas selváticas, han empezado a entrar a zonas rurales, en zona urbana, y por eso entonces hemos encontrado con estos casos más recientes. Arbovirus, finalmente hablar de tratamiento, sabemos que no hay, ¿cierto? En lo que ustedes revisaron y en lo que ya habíamos visto de dengue, de chikungunya, no hay un tratamiento específico, el tratamiento es sintomático, es más para manejar al paciente. Entonces es, por ejemplo, en el caso de dengue, que tal vez es la más grave de todas, es mantener al paciente con reposición de líquidos, si está perdiendo líquidos, si está haciendo shock hipovolémico y manejo de síntomas básicamente. Pero si hay vacunación, para fiebre amarilla hay una vacuna que ustedes saben que funciona muy bien, que me imagino que ustedes ya la tienen, ¿cierto? Es una vacuna que es de virus vivo, atenuado, se pone una sola vez o de pronto dos. Antes decían que un refuerzo a los 10 años, ahora se ha visto que no es tan necesario. Entonces, a veces se pide, a veces no. El virus fue atenuado por un montón de fases que se hicieron en cultivos, es una cepa muy vieja, es una vacuna que lleva más de 80 años realmente y ha mostrado que es muy segura. Y un asunto importante, y esto realmente funciona para todas las vacunas, es que la inmunidad siempre se va a ver después de 10 días, que es cuando ya hay anticuerpos, ¿cierto? Ya se han generado anticuerpos. Entonces, ¿por qué esta aclaración es importante? Porque hay personas que si quieren poner la vacuna y al otro día viajar o irse a la zona de riesgo y pues no se puede. La idea es que sea 10 días mínimo, 10 días antes de haberse puesto la vacuna para que ya esté protegido. ¿Listo? Pero eso ustedes por inmunología entienden y saben, ¿cierto? Que eso funciona igual para todas las vacunas. Para dengue también hay vacunas, hay dos vacunas, digamos, aprobadas por la OMS, está Dengvaxia y está Qdenga. En Colombia solo tenemos esta acá abajo, Qdenga. Dengvaxia es una vacuna, las dos son vacunas tetravalentes, es decir, recordemos que en dengue tenemos 4 serotipos, que es como si fueran 4 virus diferentes porque no hay inmunidad. Un serotipo no me protege contra la infección para el otro serotipo, a diferencia de los otros virus que solo tenían serotipos, ¿cierto? Entonces las dos son vacunas tetravalentes. La Dengvaxia es una vacuna viva atenuada que usa el esqueleto de la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces tiene como esa parte estructural, el esqueleto de la vacuna de la fiebre amarilla, y ese esqueleto expresa las proteínas pre-M y E de los 4 serotipos del virus del dengue. Entonces es como si fuera esto del virus de la fiebre amarilla con las proteínas E y pre-M del virus del dengue. ¿Listo? Esa es Dengvaxia. ¿Qué pasa con esa vacuna? Que esa vacuna tiene reportes de haber producido algo. Entonces, por ejemplo, en Colombia no está aprobada en algunos países. Yo les había contado que en Filipinas produjo varias muertes en niños que fueron vacunados. Entonces, esa vacuna se recomienda poner solamente si se ha hecho una prueba antes y se sabe que esa persona ya tuvo dengue. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué creen que es así? Que no se le pone a alguien que no haya tenido dengue. ¿Cómo? Cuando vuelve a exacto, porque la E es más común en la infección secundaria. Entonces, si se le pone a un niño que nunca ha tenido dengue, se generan anticuerpos que pueden tener reactividad cruzada y cuando él se enferme, se infecte, pues naturalmente va a tener una alta probabilidad de producir algo. ¿Listo? Y es lo que ya se ha visto en algunos casos, pero igual la siguen usando en otros países. ¿Cómo? Haciendo esto. Se recomienda a que se haga una prueba confirmatoria, es decir, que ya haya tenido una infección primaria y la vacuna pues va a generar una reacción pero menos fuerte, entonces si ya tuvo dengue, esta va a ser como una secundaria menos fuerte, pero si no ha tenido dengue, pues es un riesgo porque deja anticuerpos ahí flojitos. Y esta Qdenga es un poco más segura. Si ustedes ven, la eficacia no es alta, o sea, 60% de eficacia en algunos casos no es una buena eficacia, a diferencia, por ejemplo, de la fiebre amarilla.
que más del 95% de los pacientes a los 10 días están protegidos, esa no tiene una eficacia tan alta. Y esa vacuna es diferente porque sí usa el esqueleto, digamos, esa parte estructural de dengue 2. Entonces usa dengue 2 y luego dengue 2 con las proteínas E y M y proteínas estructurales de dengue 1, de dengue 3, de dengue 4. Pero el esqueleto, digamos, es de dengue 2. Entonces eso la hace más segura. ¿Por qué? Porque el virus va a replicar y tiene otras proteínas, no solamente la E, no solamente la pre-M o la M, sino que tiene proteínas no estructurales reales de dengue. Entonces genera otro tipo de anticuerpos que la hacen también más segura porque tiene anticuerpos para otras proteínas de dengue que no tiene esta vacuna de dengue. Porque recordemos que era el esqueleto de fibra amarilla. ¿Listo? Entonces son las dos vacunas que hay. En Colombia tenemos esta. Si se puede aplicar, yo no me la aplicaría, pero si quieres se la aplico. ¿Por qué no? Listo, y entonces terminamos con lo que es